Vamos a continuar, hermanos, con la serie que llevamos los jueves. Hablemos del pecado, gracias. Hablemos del pecado. Y hemos estado llevando esta serie todos los jueves. Hemos estado hablando acerca del elefante en la habitación, dijimos, ¿verdad? No sé si han escuchado esa frase antes, el elefante en la habitación, y es el pecado. Eso es parte de lo que estamos hablando. Porque decíamos que el elefante en la habitación pues está muy grande, está ahí en la habitación y muchas veces no queremos decir nada. No, ahí está el elefante, pero ahí se mira bien, bien cómodo leyendo el periódico en la habitación y es el pecado en nuestras vidas, pero no queremos moverle, ¿verdad? Dice, no sé por qué está el elefante ahí, pero mejor vamos a dejarle así. Pero no, la palabra viene y confronta y nos hace ver aquel elefante en la habitación. Y aunque sea un poquito difícil a veces confrontar esos elefantes en nuestras vidas, es necesario, porque el Señor quiere que los saquemos de nosotros. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 1, que es el versículo base que hemos tomado para esta serie. Hebreos capítulo 12, versículo 1, y se los leo. Dice así, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Dice, quítate de ti, ¿qué? Todo peso. Y dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y qué mejor tiempo de hablar del pecado que ahora que estamos viendo también las Olimpiadas, que se ven y se vienen ahí los corredores y echándole tantas ganas a aquella carrera. Y yo cada que veo esos corredores en esa carrera de las Olimpiadas, me pongo a pensar en la vida del cristiano. Digo, la vida del cristiano es igual que esos corredores. Se esfuerzan, hacen sacrificios para llegar a ese punto de la carrera y empezar a correr sin pensar en nada más. Los miras y están enfocados en la meta. Y cuando se desenfocan, tú miras que se desenfocaron y ¿qué pasa? Empiezan a perder o empiezan a bajar el ritmo y les ganan, ¿verdad? Como aquella mujer que salió ahí en la televisión, que estaba corriendo en las Olimpiadas de España, ¿verdad? Y que de repente empezó ya casi a celebrar y todavía no llegaba y pues la rebasaron, ¿verdad? Así es la misma en la vida cristiana también. Vamos corriendo en la carrera y nuestra mirada debe de estar en la meta, listos para llegar a ella. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, decía también. Nos decía también que somos como corredores, como luchadores, ¿recuerdan? Que estamos luchando esta pelea de la buena batalla de la fe, pero también nos decía que somos corredores. Y el autor de Hebreos también nos dice, despojémonos de todo peso. Dijimos, esto es todo lo que nos estorba. ¿Qué hay en tu vida que te estorba en tu caminar? Pues dice la palabra que lo quites, que te despojes. También nos dice del pecado que nos asedia. Nos está diciendo también, despójate de todo pecado que te invita a ir en contra de Dios. De hecho, cuando yo veo la palabra despójate, me gustaría que, como introducción, volverlo a mencionar, porque es bueno que lo mantengamos en mente. La palabra que dice despójate habla de desposeerse voluntariamente de algo. Eso es lo que habla. Está hablando de desposeerse de algo voluntariamente, quitarse. También otra palabra que se puede decir es renunciar. También se puede decir desprenderse o abstenerse, privarse de algo. También hay otra palabra que se dice evitarlo. Entonces, si te pones a pensar, dice despójate, renuncia, despréndete, abstente, prívate, evítalo. Todo lo que te estorba, quítalo de ti, todo el pecado que está en tu vida. Y hay un pensamiento en el mundo que viene de un hombre muy conocido que se llama Albert Einstein. Y él dice, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y yo creo que alguna vez los has escuchado, este dicho. Y la verdad es que es cierto. El Señor pone delante de nosotros el bien y el mal. Nos pone delante de nosotros la maldición y la bendición. Y nos dice, escoge pues la bendición. Si tú escoges el mal o la maldición, tú solo estás cavando
tu tumba. Tú solo estás mandándote o enviándote al infierno, porque pues ahí es donde vamos, si no aceptamos el perdón de Dios, la gracia de Dios. De hecho, vaya conmigo a Deuteronomio 30, versículo 15, para entenderlo un poquito mejor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, y dice así, hablando el Señor, dice, mira, diciendo, pon atención, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego dice el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios, ¿qué haga? Te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y luego dice el 17, la advertencia para todos nosotros, dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, dice el 18, yo os protesto hoy. ¿Qué nos protesta? Dice, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais. Y luego dice, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Y aquí ya pone testigos enfrente de nosotros, el cielo y la tierra. Y dice, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y el Señor nos dice, tú decides. El Señor nos dice, tú toma la decisión. Y yo tomo esto bien en serio. Cuando el Señor dice, tú decides, tú tienes la decisión. Nadie te va a obligar. Tú tomas la decisión de servir a Dios, de seguir en sus caminos, de escoger la bendición o la maldición. De hecho, el Señor no nos obliga, pero nos aconseja. Y el consejo es, escoge pues, ¿qué? La bendición. Por eso cuando nosotros vemos en Hebreos 12:1 que acabamos de leer, que dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia, nos hace una invitación el Señor. Y la invitación por parte de este autor a los hebreos nos dice, estamos en una carrera y nos toca a nosotros como aquellos competidores en esa carrera, quitar de nosotros todo lo que estorba, quitar de nosotros todo lo que está ahí invitándonos a ir en contra de la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos están en la carrera? ¿Estamos en la carrera? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a despojarnos de todo peso y del pecado. Y uno de los pecados que vamos a hablar el día de hoy es el siguiente, es el pecado del egoísmo. El pecado del egoísmo. Así que vamos a tratar con ese elefante que muchas veces se levanta en nuestras vidas y vamos a echarlo fuera. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias porque una vez tú nos has permitido reunirnos como iglesia. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Disponemos nuestro corazón, Señor, porque no queremos ser solamente oidores, sino queremos ser hacedores. Por eso disponemos nuestro corazón, no solamente nuestros oídos, sino nuestro corazón para ponerla por obra, Señor. Señor, que en esta noche que tú hables a nuestro corazón fuerte, Señor, y claro, para que nosotros podamos discernir tu voz claramente y despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una historia que me gustó mucho y que se las quiero compartir. Y es una historia que pasó en el siglo XIX. Esta es una historia de un astrónomo. Ese astrónomo se llama Percival Lowell. Y cuando este astrónomo empezó a investigar los planetas, se me hizo bien interesante porque este astrónomo, al estudiar el planeta Marte, empezó a notar que había unas líneas de agua. Y decía, hay vida en Marte. Y empezó a investigar más, porque digo, pues, si hay agua, entonces va a haber vida. Y empezó a investigar más y llegó a aquel lugar en Arizona
donde tienen aquel telescopio gigante, y fue hasta el telescopio y como era muy reconocido empezó a investigar Marte y empezó a trazar en un mapa todas las líneas que veía en Marte. Y veía y decía, esta es una línea de agua, y empezó a mapear, le decían, o le pueden decir también, poner las coordenadas de aquellas líneas que él veía en el planeta Marte. Y cuando lo empezó a ver, empezó a hacer todos sus mapas. Y él estaba muy convencido de que había agua en Marte. Y en 1960 la NASA construyó aquel primer artefacto que mandaron a Marte para investigar, para ver si aquello que había visto este astrónomo era cierto. Y cuando mandaron aquel robot y empezó a tomar las fotos y empezó a mapear el área de Marte, vieron que no era así. Y desmintieron todo aquello que el astrónomo había llegado o a esa conclusión que había llegado el astrónomo. Pero lo interesante aquí es que nadie le dijo nada a ese astrónomo, nadie le dio la contraria a ese astrónomo, porque era un astrónomo muy famoso y porque este astrónomo era muy reconocido. ¿Y quién se atrevería a darle la contraria? Pero solamente fue cuando la NASA fue y empezó a tomar fotos que vieron que no había nada de agua y que lo que él había visto no era más que solamente, de hecho le llaman una percepción óptica. Y esto es bien interesante porque cuando veía esto, hay una enfermedad que se llama síndrome Lowell, de hecho lo pusieron por él, y es que lo que él veía cuando estaba pegado a ese telescopio no era agua, sino que eran sus propios vasos sanguíneos de sus ojos. Él estaba mirando tanto a Marte, que empezó a ver los vasos sanguíneos de sus ojos y empezó a trazarlos como si fuera lo que él veía en Marte. Y eso nos enseña algo bien importante, que muchas veces nosotros podemos estar viendo fuera o pensando que estamos viendo fuera, y en realidad lo que estamos viendo es solamente a nosotros mismos. Nomás nos estamos viendo a nosotros, nuestros vasos sanguíneos. Fíjate qué interesante, cuando usted va a Filipenses capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice por medio de la palabra de Dios lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice así, dice, no mirando cada uno, ¿por qué? Por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate qué interesante nos habla el apóstol Pablo. Nos dice, hermanos, no mire cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. En pocas palabras está diciendo el apóstol Pablo, no seamos egoístas. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y sabe una cosa? Hay muchos que están tan ensimismados que piensan que están viendo fuera, pero en realidad están viendo solamente a ellos mismos. Están viendo dentro, como aquel hombre que decíamos, Lowell, que pensaba que veía aquellos mapas de agua y solamente se veía sus vasos sanguíneos. Cuando yo veo esto, hermanos, y veo que el apóstol Pablo nos llama a dejar el egoísmo, es por algo, porque el Señor no es egoísta. Y el Señor nos llama a que seamos como Él, a que mostremos la imagen de Cristo en nosotros. Y la imagen de Cristo no es egoísta. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver la vida de Jesús, cuando empezamos a ver el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios se manifestaba a su pueblo, siempre era generoso. Nunca era egoísta. Y quiero definir bien la palabra egoísmo. Cuando yo busco la palabra egoísmo, habla de una exactitud exagerada por uno mismo. Eso es lo que habla egoísmo, una actitud exagerada. También el diccionario lo dice así. El egoísmo se refiere a una predisposición o comportamiento en el cual una persona prioriza sus propios intereses. Dice, primero yo, luego, ¿cómo va? Luego yo
y después, ¿verdad? Yo. Eso es egoísmo. Prioriza sus propios intereses, sus propios deseos, sus propias necesidades por encima de los demás. ¿Sí, no? De hecho, cuando usted va a la palabra egoísmo, está compuesta de la palabra ego. ¿Y qué es ego? Significa yo. Eso es lo que significa. Y cuando usted dice egoísmos, podemos ver que viene de la palabra o del latín egoismus. Y ismus habla de un sufijo que indica la condición de alguien o de algo. Entonces es alguien que está clavado en el yo. Cuando hablamos de el egoísmo o el egoísta, les dicen el yo-yo, ¿verdad? Porque solamente piensan en el yo, en yo. Y si usted lo quiere mirar en un contexto más amplio, el egoísmo puede verse como una falta de consideración a las necesidades de los demás. Tú no quieres ver las necesidades de los demás, nomás mis necesidades. Es que yo necesito, es que yo ocupo. ¿Y qué hay de los demás? ¿Qué hay del que está a tu lado? ¿Qué es lo que la otra persona necesita? Entre las características de una persona egoísta se encuentra una actitud exagerada al cuidado de uno mismo. Solo está viendo por sus propios intereses, siempre se cree que es el centro de todo. De hecho, de ahí es donde viene la palabra egocentrismo, porque ego, dijimos, es yo, y centrismo, que dice que eres el centro. Entonces tú quieres ser el centro de todo, y piensas que todo gira alrededor tuyo. Y cuando Pablo escribió su carta a los filipenses que acabamos de leer, esto es bien interesante, porque ¿dónde estaba Pablo cuando escribía esta carta a los filipenses? Estaba en prisión. Pablo estaba en prisión, y desde prisión su propósito era alentar a la iglesia, animar a la iglesia a que se mantuviera unida, que se mantuviera fuerte en su fe, cuando él podía haber dicho, no, ahí que cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo estoy muy ocupado con la cárcel y la cárcel tengo que preparar mi defensa, tengo que preparar esto y aquello y no. Sin embargo, él estaba escribiendo. No se estaba preocupando por sí mismo, escribiendo las cartas, y a los filipenses, y ahí les va también para que se alineen, ¿verdad?, a la palabra, y les empezaba a escribir, le decía, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y yo creo que él se veía a sí mismo encadenado, emprisionado, y decía, yo no me estoy fijando en mi yo. Tomándose el tiempo para escribirles y enseñarles aún estando él en prisión. Pablo podía verse ensimismado y decir, no, estoy en prisión, tengo que enfocarme en esta defensa que le tengo que decir ahí a aquel emperador, y tengo que ver cómo lo voy a hacer. No. Sin embargo, él estuvo guiando a la iglesia o a las iglesias, porque era apóstol, y como apóstol tenía una responsabilidad, y su responsabilidad eran las iglesias. Así que estaba preocupado por las iglesias. De hecho, hay unos versículos donde nos dice, y aparte la preocupación de las iglesias o por las iglesias, aparte de todo lo que él tenía que preocuparse, decía, aparte de eso, la preocupación por las iglesias. Pero cuando vamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo nos da unas actitudes que sería de los hombres de los últimos tiempos, en segunda de Timoteo, capítulo 3, y nos dice qué es lo que en los últimos tiempos se vería en las personas. No que no se viera antes, sino que cuando está diciendo que en los últimos tiempos, estamos diciendo que es cuando abundará aún más. Se verá aún más en los últimos tiempos, que es los que estamos viviendo el día de hoy. Y dice el versículo 1 de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber esto, Timoteo. Le dice, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores, ¿de qué?
de sí mismos. Habrá hombres ensimismados, hombres egoístas. De hecho, cuando usted lee la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, dice: también debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas. Serán egoístas. Y el apóstol Pablo nos está dando las características de los hombres, cómo van a ser en los últimos tiempos. Vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos peligrosos, y muchos creyentes disfrazan su egoísmo con palabras como: es que debo cuidar de mí. Disfrazan su egoísmo como: tengo que cuidar mis intereses, tengo que cuidar a mi familia. O pueden decir también: oh, es que el Señor nos llama a cuidar de los nuestros. Y yo quiero que usted vea una cosa: todas estas cosas son ciertas. El Señor nos manda a cuidarnos a nosotros mismos, nos manda a cuidar a nuestra familia, nos manda a cuidar de los demás, pero debe de haber un balance en todas estas cosas. Y cuando lo empezamos a ver de esa manera, podemos entonces quitarnos, despojarnos del egoísmo y empezar a ser como Dios quiere que seamos, con una actitud que refleja a Dios. Yo, por ejemplo, veía con mis hijos y les hemos inculcado, decíamos, bueno, porque a veces venía gente de la calle allá afuera cuando estás caminando o estás haciendo algo, y venía gente que tenía necesidad por algo de comer o algo de dinero. Muchas veces pues llegan y te piden, ¿verdad? Yo creo que a todos les han pedido en algún momento, pero muchas veces a mí me ha tocado ver personas que dicen: no, yo ya no les doy nada. Dice: ¿ya no les das nada? ¿Por qué? No, es que lo usan para la bebida, o lo usan para el alcohol, o nomás quieren estar ahí, ¿verdad? Pidiendo que trabajen. Mira, yo trabajo. Y bueno, y hay de gente a gente, ¿sí o no? Hay gente que sí lo necesita y otra gente que tú sabes que nomás se lo está pidiendo y que se la pasa pidiendo todo el día. Pero tú miras. Yo me acuerdo que le hablaba con mis hijos, le decía: es que no puedes colocar a todos en la misma posición. Nosotros no sabemos cuáles son sus necesidades. Entonces, cuando nos era posible, decíamos: pues vamos a agarrar algo para comer para ellos, y les dábamos algo de comer. Y eso es algo bueno para inculcar a tus hijos, decirles: mira, está bien, no todos son iguales. Hay algunas personas que sí necesitan en verdad comer y no han tenido. Y a veces hasta llegan a un extremo ya los niños, ¿verdad? Porque piensan: no, pues le podemos, y ya empiezan hasta a preguntarles a todos. Digo: no, tampoco, ¿verdad? No, y preguntándoles a todos. Una vez le preguntaron a uno y dice: no, no tengo hambre, gracias. Dije: ya viste, no todos tienen hambre. Pero es bueno enseñar a tus hijos. Y qué feo cuando de repente lo que miran es: no, no, ya no, mi papá no les da, pues no, tampoco hay que darles. No, pues mi papá dice que no, y pues yo tampoco. Y hay personas que de veras sí lo necesitan. Fíjate que la palabra de Dios nos habla que tengamos cuidado, porque esos son lo que vendría en los últimos tiempos: personas que solamente pensarán en lo suyo, personas que solamente verán por sus propios intereses y no por los intereses de los demás. Y fíjate, algo que es importante conocer es Proverbios 19:17. Se los puedo leer si gustan. Proverbios 19:17 dice así. Proverbios 19:17. ¿Lo tenemos? Dice: a Jehová presta, ¿qué dice? El que da al pobre, y bien, dice, y el bien que ha hecho, ¿qué hace Jehová? Se lo volverá a pagar. Qué tremendo. Fíjate lo que le está diciendo el Señor: a Jehová presta el que le da al pobre. Dice: y el bien que ha hecho, ¿quién se lo va a pagar? El Señor. Y decíamos, o sea, hay personas que sí abusan, también los hay, pero no por ellos pierden todos. Tenemos que tener un equilibrio en nuestro dar.
También en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, nos habla de algo que pasará en los últimos tiempos. Nos dijo el apóstol Pablo a través de la carta a Timoteo que vendrán personas egoístas, pero luego pasa algo bien interesante. Y pasa esto, hay personas que se niegan a creer la verdad de Dios. Y al negarse a creer la verdad de Dios, entonces empiezan a autoengañarse, porque se niegan a creer la verdad. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, también está hablando en el contexto de los tiempos finales. Y dice lo siguiente, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchos creyentes hoy en día, como decía Timoteo, como le decía la carta a Timoteo, que están ensimismados, hombres egoístas. Y al tener este egoísmo, muchas veces lo disfrazan porque no quieren tomar responsabilidad. Dice, no, es que a mí así me enseñaron, es que así soy yo. Y empiezan a disfrazar aquella responsabilidad que Dios les da de ser dadivosos, de ser buenos con nuestro prójimo, de pensar en ellos. ¿Y sabe qué pasa? Empiezan a autoengañarse y dice la palabra aquí, al no recibir la verdad, aceptan la mentira, creen la mentira. Las personas no quisieron recibir la verdad de Dios, entonces serán engañados por su propia incredulidad, serán engañados por sus propias mentiras, por su propio engaño. Y el egoísmo es un pecado muy sutil, que si no ponemos atención nos autoengañamos, pensando, diciendo, yo no soy egoísta. Y al decir, no, yo no soy egoísta, empiezas a autoengañarte y dices, es que yo tengo mis razones. Y empiezas a decir, tengo mis razones, y empiezas a formar razonamientos en tu vida para no demostrar el carácter de Dios. Y el pecado es muy sutil. Se filtra en muchos creyentes y se pierde el equilibrio. Ya ahora ya no es cuidar de mí, cuidar de mi familia y cuidar de los demás, sino que ya no más es cuidar de mí, mis propios intereses, o quizás un extremo, cuidas de todos menos de los tuyos. Y ese también es otro extremo. Entonces, te interesas por todos y al rato tu familia, ¿qué? ¿Dónde está tu familia? Y quiero hacer unas preguntas para que reflexionemos. Son preguntas que tenemos que contestarnos. Y es, ¿enseñará Dios que no nos cuidemos a nosotros mismos? ¿Enseñará Dios que no nos cuidemos o que no cuidemos nuestra familia? ¿Enseñará Dios que no veamos por el bienestar de los demás? Y la respuesta a todas estas debe de ser no. El Señor no enseña nada de eso, al revés, nos enseña. ¿A qué? A que cuidemos nuestro cuerpo, porque es el cuerpo del Espíritu Santo. Nos habla también a que cuidemos nuestra familia. ¿Por qué? Porque si no cuidamos de nuestra familia seríamos peores que los incrédulos. Nos enseña que veamos por el bienestar de los demás. Recuerdan el versículo que leímos al principio, que dice, no miremos por nosotros mismos, sino que miremos por los demás. Entonces el Señor nos enseña todas estas cosas. Por ejemplo, vaya conmigo a primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Dice así, dice, manda también estas cosas, le dice a Timoteo. Básicamente le está diciendo, Timoteo, pasa estas instrucciones a la iglesia. Dales estas instrucciones a la iglesia y les dice el propósito del por qué. Les dice, para que sean, ¿qué?
irreprensibles. Le dice, pásale estas instrucciones a la iglesia, Timoteo, para que la iglesia, para que todos los hermanos juntos sean irreprensibles. Irreprensibles le está diciendo aquí, para que no haya algo que les digan o que les reprochen, para que no tengan nada que reprocharles, para que después no piensen mal de ellos o hablen de ellos como egoístas, le está diciendo a Timoteo. Le dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué hace? Ha negado la fe. Y es peor, ¿qué nos dice? Que un incrédulo. Fíjate qué tremendo. Aquellos que no proveen, que no cuidan, que no piensan en los suyos, en sus propios parientes, especialmente su propia familia inmediata. Dice, porque dice, y mayormente para los de su casa. Dice, han negado la fe. Si dicen ser creyentes y no proveen para su propia familia, dice, han negado todo lo que han dicho creer. Y son peores que los que no creen. El apóstol Pablo le estaba diciendo a aquellos, yo creo que muy así, muy fuertemente, para aquellos que estaban siendo egoístas dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, que de repente no cuidaban ni a sus familias. Y el Señor decía, mi estándar está aquí, es alto. Y si el mismo estándar de los incrédulos tiene como estándar cuidar de los suyos, ¿cuánto no más del cristiano? Si los incrédulos cuidan de su familia y tienen afecto por su familia, qué feo sería que el creyente no lo tuviera. Sería, como dice la palabra, peor que los no creyentes, porque el Señor nos ha enseñado con su ejemplo cómo ser. Los incrédulos pues no usan el ejemplo de Jesús y aún así cuidan de los suyos. Pero le está diciendo básicamente, si ustedes se comportan de manera egoísta con los de su familia, son peores que los incrédulos. Porque los incrédulos, bien acertado, dicen, mi familia primero. Bien acertado. ¿Y te imaginas a un cristiano diciendo, no, yo primero? Qué feo. Y una persona egoísta solo ve por sus propios intereses. Cuando Jesús enseñaba en Lucas capítulo 11, versículo 11, vaya conmigo ahí, enseñaba acerca de la oración a sus discípulos. Y cuando el Señor les empieza a enseñar acerca de la oración, Él les mostraba la naturaleza de Dios, que es generosa, que es desinteresada. Y fíjate cómo les enseñaba en el versículo 11. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y nos está haciendo preguntas retóricas que sabemos la respuesta. Y dice el versículo 12, ¿o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y dice el 13, pues si vosotros, siendo ¿qué? Siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y quiero que notemos algo aquí. Jesús le está diciendo, vosotros teniendo la naturaleza de Dios, deben de ser dadivosos. Pero también les estaba diciendo lo contrario. Si ustedes que son malos y se preocupan por sus hijos, ¿cuánto no más el Señor se preocupa por los suyos? ¿Y cuánto no más deberías de preocuparte ahora que tienes el carácter de Cristo en ti? Porque nadie que su hijo le pida un pan le va a dar, como dice aquí, una roca. Nadie se la daría. Sea o no sea creyente, no se la daría. Le daría a su hijo aquel pan que le pidió. Y si ese es el estándar de toda persona no creyente, ¿cuánto no más debería ser el estándar del cristiano, de los hijos de Dios?
Si el estándar del mundo es alto para con sus hijos, sus propios hijos y su familia, ¿cuánto no más debería ser el estándar del creyente? Pero tiene que estar bien equilibrado. Debe de ser no solamente una preocupación por lo nuestro, por mí, por mi familia, porque ese es el estándar universal. Pero el estándar de Dios va más allá. Dice, ahora te preocupas también por los demás. Note algo, regresemos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Timoteo capítulo 5, versículo 7. Le dice, manda también estas cosas. Cuando veo aquí la palabra manda también, le está diciendo, y después de esto, no le está diciendo después de esto o luego, sino que está diciendo la palabra también. Y cuando usted ve la palabra también, está haciendo una expresión, el apóstol Pablo, que dice incluye. Cuando dice también, está diciendo incluye esto como algo adicional. Dice, manda también, incluye esto también. ¿Y qué le está diciendo? Que mande también, ¿qué cosa? Dice, para que sean irreprensibles. Fíjate cómo les empezaba a decir, manda también, enséñales que el estándar de Dios es alto. El estándar de Dios es amar al prójimo, no solamente a nuestras familias, no solamente a nuestros hijos, sino al prójimo, a los hermanos, al que está a tu lado. Ese es el prójimo. En el Evangelio de Lucas hay una historia que nos relata Lucas, en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y hay un hombre que cuestiona a Jesús. Este es un intérprete de la ley. Fíjate lo que dice el versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Cuando yo veo estas palabras, que el intérprete de la ley se levantó y habló con Jesús, yo podía ver una cosa, que él podía haber hecho esta pregunta, porque dice ahí que fue para probarle. Podemos pensar que lo hizo con hostilidad, pero también pudiéramos pensar que lo hizo como una pregunta, pues para probar si lo que decía, pues es verdad, para ver si lo que decía tiene razonamiento o es bueno o no. Por eso cuando dice para probarle, no siempre es con hostilidad, aunque pudiera ser. Pero podemos tomarlo de esta manera. Él le dijo, maestro, está diciendo, yo sé que tú sabes, yo sé que eres un maestro, nos estás enseñando. Y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo quiero que note usted algo, porque aquí el Señor se va a enfocar mucho en una parte que hace este hombre. Pero cuando le dice a este hombre, ¿qué cosa debo de hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta que todos nos hacemos en un momento dado. Llega un momento en nuestras vidas en la que nosotros vemos que la vida se acaba tan rápido, sea porque estuviste cerca de un accidente y estuviste a punto de morir, o sea porque miraste la muerte de un pariente y dijiste, ¿el siguiente pudiera ser yo? Y empezaste a pensar en más allá de la vida. Dijiste, yo creo que hay algo más allá. Yo creo que no todo es nomás esta vida. Entonces, este hombre también tenía esa misma pregunta. Tenía en su corazón aquel pensamiento de la eternidad. Si hay algo más de esta vida. Y yo creo que esta pregunta, decíamos, nos la hemos hecho todos en algún momento. Y este hombre se la hacía. De hecho, no lo busque, pero se lo leo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice lo siguiente, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice esta palabra, Eclesiastés 3:11, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta, ¿dónde? Hasta el fin. Cuando usted mira estas palabras, está diciendo que el Señor puso en el corazón del hombre la idea de lo infinito. Y si yo te pregunto, ¿qué piensas tú cuando oyes la palabra infinito o eternidad? Tú dices, no, pues es algo que nunca se termina.
que no tiene fin. Eso es lo que se nos viene a la mente, algo que no tiene fin. ¿Y sabes quién puso eso? El Señor en nuestras vidas. Porque nosotros en nuestra vida la vivimos y se nos pasa el tiempo bien rápido y de repente vemos que los años pasan y los años pasan y de repente empezamos a decir, pues ya cuántos años me quedan. Y empiezas a pensar en los años que te van a quedar. Y van a pasar rapidísimo. Si tú le preguntas a alguien que ya llegó a los 80, a los 90 y le dices, ¿te acuerdas cuando tenías 40, 30? Dicen, sí, parece que fue ayer. Así te dicen muchos no, ya no se acuerdan de nada, pero otros sí. Otros dicen, no, ya que voy a acordar, dice. Pero muchos te dicen, sí, como si fuera ayer. Yo digo, ¿a poco de veras como si fuera ayer? Dice, es que pasa bien rápido el tiempo. Oh, wow. Y el Señor puso la idea ¿de qué? De lo infinito. Él puso ese querer conocer qué hay más allá. Y cuando vemos todo esto, podemos ver que el Señor le estaba diciendo a este hombre, o puso en este hombre ese sentimiento de que hay más allá, una vida más allá. Por eso decía, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Algo que nunca se termina. Una vida en la cual nunca llega a su fin, por eso dice eterno. Y cuando tú miras eso, podemos ver que cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo para vivir eternamente. El plan de Dios para el hombre era que viviera eternamente, pero el hombre decidió mal y decidió pecar. ¿Y sabes cómo viene esa tentación a Eva? Por medio de Satanás diciéndole a Eva, tu Dios es egoísta. Esas fueron las palabras que utilizó la serpiente con Eva. Dijo, tu Dios es egoísta porque no quiere que seas igual que Él. Porque Él sabe que si tú comes de aquel fruto que Dios te mandó que no comieras, serás igual que Él. Y tu Dios es egoísta. Y dice que la mujer vio aquel fruto y dijo, ¿se mira bueno? Yo creo que decía, ¿verdad? ¿Será cierto eso que me dijo la serpiente? Y yo pregunto, ¿egoísta Dios? ¿No? Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice así. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice el 10, y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se partía en 4 brazos. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Egoísta Dios? Cuando el Señor hizo el hombre y dice aquí que plantó él mismo, Dios mismo, un huerto en el Edén, al oriente, dice, y puso allí al hombre que había formado, le dijo, mira, este es el huerto que te planté, te pongo en el huerto, y dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y le dijo, de todo podrás comer, excepto de este. ¿Egoísta Dios cuando hizo todo eso? Si usted va al versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dijo, esto es tuyo, esto es para ti. Le dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y si usted va al versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y si nos preguntamos, ¿egoísta Dios? No, todo lo había hecho para ellos, para su beneficio, pensando en ellos y en su bienestar. Tanto así que él dice que los ríos regaban aquel huerto.
era para ellos. Sin embargo, aún así, se creyeron que Dios era egoísta. Y Dios había hecho el hombre eterno, pero el pecado trajo consigo la muerte. Y la Biblia dice que puso eternidad en el corazón del hombre y la eternidad en el pensamiento del hombre. Y esa eternidad es la que sigue llevando al hombre a decir, hay una vida después de la muerte. No se puede terminar todo aquí. Cuando usted se pone a ver el cosmos, somos una partícula tan miniatura comparado con el universo. Además, si usted se sale fuera del planeta Tierra, ya no se mira. Se pierde entre todo. Tan chiquito, pero tan grande que muchas veces uno se quiere hacer. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 10, vamos a continuar. Lucas capítulo 10, versículo 26. Vemos a aquel hombre, intérprete de la ley, se acercó a Jesús, le preguntó, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y dice el versículo 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjate lo que le estaba diciendo, tú eres intérprete, tú conoces la ley, tú sabes bien. Y le dice, dime cómo lees, dime qué es lo que dice la escritura. Y dice el 27, aquel hombre respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego agrega, y a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. Fíjate la respuesta que dio, certera. Él sabía lo que debería de hacer. Dice el versículo 28, y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto. ¿Y qué le dijo? Y vivirás. Haz esto que tú mismo dijiste y lo harás. Y vivirás. Porque si en verdad amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, no das espacio al pecado en tu vida. Así de simple. Si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser, no hay espacio para pecar en tu vida. Y por ende amas al prójimo. Porque si amas a Dios, amas a los demás. Porque están creados a la imagen de Dios. Su respuesta de este hombre fue basada en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, porque era un intérprete de la ley, conocía la ley mosaica, la ley de Moisés, la conocía bien. Entonces basó su respuesta en lo que él conocía, en la ley, Deuteronomio 6:5, Levíticos 19:18, también. Estos dos versículos, Levítico 19:18 y Deuteronomio 6:5. Pero fíjese una cosa, cuando este hombre llega a la parte que dice, y a tu prójimo como a ti mismo, fue como una espada. Una espada que se encajó en su corazón. Porque dijo, a mi prójimo como a mí mismo. Yo creo que aquella espada de la palabra de Dios entró y empezó a cortar a su corazón, como dice Hebreos. Cuando usted va a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Entró la espada de la palabra de Dios y penetró su corazón. Y luego dice, y penetra hasta partir el alma. Y aquí vemos la primera capa en la que corta. Empezó a cortar el alma y luego dice, y el espíritu, y luego las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y llegó hasta el final. ¿Te imaginas? Llegó hasta sus pensamientos y las intenciones.
Y aquel hombre le estaba respondiendo a Jesús. Y cuando le respondía, y a tu prójimo como a ti mismo, aquella espada llegó hasta el final. ¿Y sabes qué pasa cuando te sientes herido por la palabra de Dios? Cuando sientes que la espada llegó hasta su final, la gente, al sentir el dolor de la espada, lo primero que hace es querer justificarse. Eso es lo primero. La gente dice, no, es que yo no soy así. Es que mira, tengo que ver por eso, tengo que ver por aquello. Y empieza a justificarse el hombre. Y empieza a poner muchas justificaciones del por qué hizo lo que hizo. Y aquel hombre se sintió que la espada cortó y que llegó al fondo. Y dijo, no, fíjate lo que continúa diciendo. Dice el versículo 29, es donde estamos en Lucas 10, 29. Dice, pero él queriendo justificarse, ¿a quién? Dice, a sí mismo. Fíjate cómo dice, el Señor no le estaba diciendo nada. Él solito, por las palabras que salieron de su boca, la espada cortó, porque es palabra de Dios. Y él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Y sabe qué? El egoísta siente que siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Esa es una característica de un egoísta. Un egoísta siempre tiene problemas con todos. Llega aquel familiar egoísta y ya todos dicen, ay, ahí viene. Aquel que no dispara ni en defensa propia, ¿verdad? Dice, ay, ahí viene aquel. O aquel que no te deja hablar, ¿verdad? Que todo quiere hablar y solo quiere toda la atención. Y ya dices, y ya llegó aquel que no nos va a dejar hablar a nadie. Quiere toda la atención. Y eso es egoísmo. Por eso escuche a los demás. Escuche lo que hablan, escuche lo que quieren decirle. Y fíjate lo que este hombre hizo. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús lo siguiente, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre había sido confrontado por sus mismas palabras. El amor que debería mostrar una persona que ama a Dios debería de ser puro y desinteresado, ¿sí o no? Eso debería ser el amor de una persona que ama a Dios. Incluso cuando usted va a Primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo les hablaba sobre el amor a los hermanos de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, vamos a leerlo del versículo 1. Dice lo siguiente. Dice así. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice el versículo 2. Y si vengo a ser, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y dice el 3, y si repartiese todos mis bienes, y decimos aquí una persona que no es egoísta y dice, yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo como holocausto, decíamos el domingo pasado, como un sacrificio quemado para ellos, dice, y no tengo amor, de nada sirvió. Dice el 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Y qué hace? Y no busca ¿qué? Lo suyo, no es egoísta. Busca el bien ¿de quién? De los demás. Yo creo que el concepto de amor descrito por Pablo debe de reflejar la vida de los creyentes. Pero también yo puedo ver que el concepto de amor que Pablo describía aquí refleja
varios aspectos de la ley moral del Antiguo Testamento. Eso significa que aquel hombre intérprete conocía todo esto muy bien, porque todo esto que Pablo decía a los corintios era simplemente reflejo de lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nomás rapidito, Levítico 19:18. Vaya conmigo, Levítico 19:18. Y vamos a leerlo. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo, yo Jehová. Ahí lo firma el Señor. Si usted va a Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Dice de la siguiente manera: ¿lo tenemos ahí? Dice: el odio, ¿qué hace? Despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Fíjate que Pablo estaba haciendo mención a todo esto en Corintios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Vamos ahí. Y dice de la siguiente manera. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer ¿qué? Justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esos son solamente unos ejemplos de lo que el Señor ya había dicho. Así que cuando Pablo las menciona, él estaba diciendo nada más lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Y cuando aquel hombre le pregunta a Jesús: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Él tenía conocimiento de todo esto porque era intérprete de la ley, conocía. Regresemos una vez más a Lucas, capítulo 10, versículo 30, donde está este intérprete de la ley, teniendo esa conversación con Jesús. Vemos cómo el Señor le responde con una historia, una parábola. Y esta es la siguiente, dice el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de quién? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Dice el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Le pasó de largo. Dice el 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, le pasó de largo. Y dice el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si pensamos en esto, el hombre que se entendía era un judío porque venía de Jerusalén. Podemos ver que fue despreciado por los mismos o por aquellos que deberían de haber sido sus amigos o por aquellos que deberían de haberlo ayudado. Y fue despreciado por aquellos que eran de su raza. Y sin embargo fue atendido por un extraño, un samaritano, uno que la nación judía más despreciaba. Alguien que ellos detestaban, que eran los samaritanos. Dice el 34, y acercándose aquel samaritano, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Dice el 35, otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y dice el 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Le hace una pregunta al Señor Jesús. Yo me ponía a pensar en esto. ¿Qué lección para los judíos escuchar a Jesús hablando de esta manera tan positiva de los samaritanos? Porque ellos decían, no, esos samaritanos los tenían como basura. Los judíos los consideraban a los samaritanos como de clase segunda, como herejes muchas veces también. Son herejes, decían. Y qué vergonzoso debía haber sido para los israelitas escuchar que el samaritano fue el único que mostró, ¿qué? Compasión y misericordia. El único que mostró amor hacia aquel desconocido. Fíjate cómo Jesús termina aquella historia. Versículo 36. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Dice el 37. Aquel hombre, intérprete de la ley, contestó, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú. ¿Qué le dijo? Lo mismo. Fíjate cómo el Señor enseñaba y les decía, tu prójimo es el que está a tu lado. No solamente los que son de tu casa, no solamente tu familia, sino el que está a tu lado, es tu prójimo. Y el amor y la misericordia y la gracia se debe demostrar para con todos. Y una de las muchas cosas que Jesús nos enseña por medio de esta parábola es que la pregunta que debemos hacernos no es ¿quién es mi prójimo? Esa no es la pregunta que deberíamos hacernos, sino más bien la pregunta debería ser ¿estoy comportándome como el prójimo de otras personas? ¿Es mi comportamiento egoísta o es mi comportamiento como el de Cristo? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Dice Hechos capítulo 20, versículo 35 de la siguiente manera. Vamos terminando, hermanos. Hechos 20, 35 dice así, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar, dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar, ¿qué dice? Que recibir. Si usted se pregunta, ¿quién habrá sido este hombre que estaba tirado en el camino? ¿Quién habrá sido este hombre que lo robaron y lo dejaron todo moribundo? Y dices, ¿quién sería que Jesús mismo no lo menciona? No dice si era judío, si era samaritano, no dice qué había hecho, qué no había hecho. ¿Sabe una cosa? Al Señor no le importaba quién era o qué es lo que había hecho o qué es lo que no había hecho. Si no, no le hubiera dicho. No era lo que importaba en este caso. De hecho, cuando usted va a Mateo 25, 40 nos dice quién era. Cuando lo mira con los ojos del Señor. Mateo 25, 40 dice de la siguiente manera. Dice así. Vamos a leerlo desde el 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice el 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos. Y dice el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Dice el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice el 35, porque tuve hambre, ¿y qué dice? ¿Sí lo leyó bien? Tuve hambre, ¿y qué dice? Y me diste de comer. Y luego dice, tuve sed y me diste, ¿qué le dio?
de beber, fui forastero y me recogisteis. Y dice el 36, estuve desnudo y lo cubriste, enfermo y lo visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y dice el 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y dice el 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Dice el 39, ¿o cuándo te vimos enfermo o en cárcel y venimos a ti? Dice el 40, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí. Fíjate cómo nos dice, a mí me lo hiciste. ¿Quién sería aquel hombre que aquel samaritano se paró y le ayudó? ¿Y sabe qué? Aquel samaritano no le importó la inconveniencia que le iba a causar esto. No le importó. Porque tenía el carácter de Dios, de misericordia. El hombre muchas veces se excusa, muchas veces pone excusas del por qué no lo hace. Porque va a ser una inconveniencia y empieza a poner excusas el hombre. Pero a aquel hombre samaritano no le importó las inconveniencias que esto pudiera causarle o el costo que esto le iba a traer a él, porque usó de sus vendas, usó de su vino para desinfectar aquellas heridas, usó de su aceite para aliviar un poco aquellas dolencias, y luego usó de sus finanzas para dejarlo ahí donde estaba para que se recuperara. El Señor no nos enseña en ninguna parte de la Biblia a ser egoístas. Al revés, nos dice, seamos generosos con todos, nos dice el Señor. Si el egoísmo gobierna en la vida de los cristianos, el cristiano debe de poner un fin a ese egoísmo. Quiero terminar con esto. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna por ahí escondida misericordia, dice el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo ¿qué? El mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿qué dices? Como superiores. Dice, como superiores a él mismo. Y déjeme decirle una cosa, cuando usted estima a alguien como superior a usted mismo, usted no va a ser egoísta. Cuando lo estimas como superior, no vas a sufrir junto con él. No te vas a sentir como que, ay, a qué le está pasando por esto, pero no le hace, mientras no me pase a mí. No. Cuando estimas a los demás como superiores a ti mismo, vas a mirar los problemas de los demás como tus problemas, los dolores de los demás como tus dolores, y nunca los vas a ver como menos. Nunca, porque al revés vas a decir, son hechos a la imagen de Dios. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice el 5,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo invito a que se ponga de pie, hermano. Y yo creo que el Señor nos sigue desafiando a través de cada mensaje que el Señor nos da, de las Escrituras, de su palabra, y nos dice: despójate, quítate de ti todo peso y el pecado que está ahí latente en tu vida. Y si el pecado de egoísmo se ve infiltrado en tu vida y ha tomado raíces en tu corazón, es necesario que lo quitemos, que nos despojemos. Porque el Señor, dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice el versículo 8, de ahí mismo donde estábamos, en Filipenses 2, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no miró a la humanidad y dijo: eso les pasa por rebeldes. No, sino que tuvo misericordia de nosotros. No queriendo que nadie perezca, dice la palabra, que murió por todos nosotros. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, incondicional, sin reservas, y es el amor que debemos reflejar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú, Señor, cada día nos das aliento, ánimo a través de ella, pero también, Señor, nos confrontas. También, Señor, nos llevas a ver el pecado que sutilmente se cuela, Señor, en nuestras vidas. Señor, y en esta noche hemos escuchado tu voz y queremos, Señor, que mientras hacemos ese análisis de nuestras vidas, si hay algo dentro de nuestras vidas, Señor, que no te agrada, que tu palabra haya alumbrado, Señor, en esta noche, para despojarnos de todo peso y del pecado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche, que tú sigas, Señor, llevándoles en esa purificación, en esa santificación progresiva, que así como van aprendiendo, Señor, y van recibiendo de tu palabra y van siendo confirmados y afirmados, Señor, en tu palabra, ellos estén analizando sus corazones de todo tiempo y tomen pasos, Señor, pasos para cambiar, para obedecerte a ti, Señor, y ser más y más como tú. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Seguiré. Señor, queremos seguirte, amando en la misma manera que tú primero nos amaste. No queremos ser egoístas, Señor, sino pensar en el prójimo y amarlo como el Señor primero nos amó. Enséñanos, Señor, a amar de esta manera. Una vez más, por su amor. Por su amor yo viviré.
Señor, queremos seguirte a ti con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Enséñanos a amar, Señor. Dale un aplauso.